Miguel Carvajal, asambleísta reelecto por Alianza País, se encuentra con nosotros, a quien los saludo y le doy la bienvenida. Miguel Carvajal, muy buenos días. Bueno, comencemos haciendo una evaluación de lo sucedido el 2 de abril y de los discursos post, sobre todo del movimiento Creo, en el sentido que va a impugnar las 24 provincias, porque considera que se han presentado irregularidades que perjudicarían el resultado en desmedro de sus opciones electorales. Buenos días, Carlos. Un saludo cordial a las personas que nos miran, que nos escuchan en todo el país. En primer lugar, yo quisiera manifestar que en general el proceso electoral vivido el día domingo, el 2 de abril, como el del 19 de febrero, fue un proceso electoral pacífico y yo creo que eso es siempre positivo y hay que recalcarlo. En segundo lugar, a mí me parece que siempre habrá la posibilidad de que se planteen objeciones e impugnaciones, pero en general, de acuerdo a lo que nosotros hemos percibido como Alianza País, al criterio de la ciudadanía, pero quizá mucho más importante, al criterio de los observadores internacionales que ya han emitido varias opiniones, este ha sido un proceso igualmente transparente, un proceso donde se ha respetado los procedimientos, pero siempre habrá quejas. Siempre habrá quejas. Recordemos que el supuesto fraude se viene situando en el imaginario desde hace varios meses antes de que comience el proceso electoral. Siempre habrá quejas. Nosotros hemos confrontado este imaginario de que supuestamente hay fraude antes de que exista sufragio inclusive, pero siempre habrá el derecho de los actores políticos a plantear sus objeciones, a las supuestas inconsistencias de las actas. Ese es un derecho de Creo, ese es un derecho de Alianza País. Creo que el procedimiento es el que hay que respetar. Es decir, hay que respetar el procedimiento como consta en la Constitución, en la normativa, hay que respetar la institucionalidad. Si yo no estoy de acuerdo con algo, tengo que decir aquí no estoy de acuerdo y mostrar las pruebas, como lo acaba de decir Andrés hace un momento. Hay que mostrar las pruebas de las inconsistencias. En los primeros días, en las primeras horas, se dijo, por ejemplo, que hay inconsistencias y se puso un ejemplo de la parroquia San Francisco en la Junta 6 de Femenina, en Tungurahua, y se dijo que Guillermo Lasso tenía 143 votos y que Lenín Moreno tenía 89, y que sin embargo en el acta aparecía la inversa, que Guillermo Lasso tenía 89 y Lenín Moreno 143. Y yo quisiera, no sé si se ve bien, pero quisiera mostrar la foto de lo que está en el Consejo Nacional Electoral, en donde Guillermo Lasso aparece efectivamente con 143 y Lenín Moreno con 89. Pero el señor Monge dijo que esto no era así, que era al revés. Yo quisiera entender que hay alguna ligereza, alguna equivocación, pero me alegro que en la información del Consejo Electoral esté justamente la información que reclamaba Creo. Pero para esto son los procedimientos. Yo fui candidato, ¿no es cierto?, en el último proceso electoral a la reelección. También tuvimos inconsistencias en algunas actas. El procedimiento es objetar y corregir. Pero el procedimiento, y ahí te interrumpo, Miguel, no solo es objetar, es sustentar la objeción. Pero evidentemente. Es decir, es que lo que pasa es que yo quiero que este tema, que para mí es tremendamente importante y delicado, y en homenaje y respeto a la ciudadanía, se establezca ya fuera del discurso político. Porque aquí hay que respetar ya la institucionalidad, es decir, ¿cómo presento mi objeción? Tengo que sustentarla, tengo que decir en qué consiste la objeción, tengo que decir en qué consiste el acta inconsistente, porque esto no es cuestión ir a la brava, al braveo, ábrame todas las urnas. Eso no establece el código de la democracia, porque si lo vamos a ir respetar, entonces no estamos viviendo en una institucionalidad democrática. Pues. Así es, como tampoco establece que quién dice, ¿no es cierto?, quién dice quién es el ganador, quién es el perdedor, no es un exit poll, pues, no es una empresa privada. Es el Consejo Nacional Electoral y existen los mecanismos. Y yo creo que los ciudadanos, los demócratas tenemos que respetar los procedimientos establecidos. Vuelvo y repito, este momento tenemos datos oficiales, habrá que esperar que se complete el 100% de las actas escrutadas. Los actores políticos, Alianza País, creo en este caso, hemos recibido, no solamente hemos estado presentes a través de los delegados en las juntas, sino que hemos recibido también las copias respectivas de las actas. Si es que hubiera alguna inconsistencia en lo que dice el acta firmada física y lo que está
expresado, como lo acabo de mostrar hace un momento, en la información del Consejo Nacional Electoral, pues voy y digo, aquí hay una inconsistencia, revísese, pero no vamos a decir que todo vamos a revisar si es que no hubiera inconsistencias, hay que mostrar las inconsistencias, hay que demostrar que aquí hay un problema para corregirlo, porque a todos nos interesa que en el proceso electoral se respete la voluntad de los ciudadanos y por lo tanto cada voto, que se respete cada voto, por Lenín Moreno y por Guillermo Lasso. Nos interesa aquello, nos interesa por el bien del país, pero hay que hacerlo de una manera responsable, de una manera prudente. No puede ser que si yo pierdo, me declaro, aquí hubo fraude. Es como en el fútbol. Voy a jugar, pero digo, cuidado, porque el árbitro no me gusta. Y si pierdo, digo, es culpa del árbitro. Pero aquí hay... Y no se puede imponer, como tú dices, perdón, Carlos, a la brava, al braveo, tomándose las calles, incendiando llantas como anoche en la ciudad de Quito. Es decir, crear un ambiente de tensión. Los ecuatorianos no nos merecemos ese tipo de tensión. Los ecuatorianos no nos merecemos que se genere esta circunstancia de violencia, de un escenario de violencia. Los ecuatorianos no nos merecemos esto. Todos nos merecemos respeto, consideración y todos tenemos que hacer un esfuerzo para respetar, valga la redundancia, las normas y la institucionalidad democrática que hemos construido. Ahora, dejemos ese lado, porque pero este es un tema importante, y yo voy a seguir con esto, porque aquí no ha estado en juego solamente la institucionalidad democrática, sino que aquí hay algo que es también trascendente, es cuidado se haya pretendido violentar la fe pública. Claro. Y la fe pública, una violentación de la fe pública está sancionada por las leyes ecuatorianas. Cuidado. Vamos a lo siguiente. ¿Qué tenemos para los próximos 4 años? ¿Vamos a tener espacios de ingobernabilidad o esa tendida y extendida de mano de Lenín Moreno va a neutralizar estos niveles de crispación que hemos vivido en los últimos tiempos de la campaña electoral? Bueno, nosotros esperamos que el proceso electoral concluya lo más pronto y de una manera prudente, pacífica y respetuosa. De acuerdo a los resultados, la diferencia de Lenín Moreno, como decía hace un momento Andrés, es una diferencia de alrededor de 230.000, 235.000 votos, 235.000. Es el mismo en porcentaje, parecido a la diferencia de Maguad con Álvaro Noboa. Pero la diferencia es que por la cantidad de personas que votamos, antes era, me parece que cerca de 45.000, ahora son 230.000, ¿no? Cerrado este proceso, hay que, si se ratifican, como creemos que tiene que ratificarse, porque es la voluntad popular, el triunfo de Lenín Moreno y de Alianza País, pues nos tenemos que poner de lleno en el nuevo proceso. Nos tenemos que poner no solo Alianza País, la ciudadanía, ¿no es cierto?, a empujar un proceso, porque se cierra un proceso electoral y todos seguimos siendo ecuatorianos y todos cobijados de la tricolor no es patrimonio de ninguna tienda política. Y a mí me parece que hay varios temas que allí hay que abordar, ¿no? En primer lugar, hay temas económicos, ¿sí?, deuda, empleo, hay temas políticos como crear condiciones de un mayor diálogo, porque no es que no ha habido diálogo, pero hay necesario crear condiciones de un mayor diálogo político que permitan acuerdos para la economía, para el empleo, acuerdos en las políticas sociales. Hay que comenzar a trabajar, en el caso nuestro, en el diseño de los, ya pormenorizado, particularizado, de los programas y proyectos planteados en campaña, ya como parte del ejercicio gubernamental, porque eso está diseñado evidentemente. Y hay que comenzar a trabajar en la creación de un clima apropiado, me refiero a un clima político, para los próximos 4 años. En esto a mí me parece que hay varios elementos. En primer lugar, la reiteración de Lenín Moreno de tender la mano a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas sociales, las cercanas, las aliadas, las de oposición también. En segundo lugar, hay que restablecer un conjunto de relaciones con varios actores sociales importantes, sectores del movimiento indígena que han estado con este proyecto político y que en algún momento se han alejado, con sectores empresariales, ajustar políticas y eso implica mucho escucha, mucho oído, ¿no es cierto?, políticas que, siendo importantes, han generado algunos niveles de malestar.
Referencia, por ejemplo, al ingreso a las universidades. Hay que tratar el tema del ingreso a las universidades, no para volver al escenario anterior de las colas o las palancas, pero sí para lograr que la racionalización propuesta a través de los exámenes sea mucho más compatible con un hecho que son las asimetrías de información, de formación con lo que salen los chicos del bachillerato. Revisar, por ejemplo, el trabajo que se ha realizado para crear escuelas de mejor calidad con profesores, ¿no es cierto?, escuelas pluridocentes con profesores para cada nivel en el mundo rural, pero que llevó a cerrar escuelas comunitarias. Y muchas veces los niños de esas comunidades no pueden ir a la escuela pluridocente y hemos generado en algunos casos un efecto contrario al que se buscaba. Hay que comenzar a revisar todos esos temas y cualquier otro tema que tenga que ver con las correcciones necesarias que haya que producir para mejorar los efectos de la política pública. Andrés Ortiz trató un tema que a él le preocupaba y que tiene que ver con la necesidad de tener que reformar alguna ley o corregir alguna deficiencia de un marco jurídico. El tema pasaría o la problemática se presentaría porque en estos 10 años el presidente Correa blindó esas leyes como leyes orgánicas y por tanto se requiere una votación distinta incluso a un bloque mayoritario como la de que tiene en este momento Alianza País y aliados. Sí, me parece que para las leyes orgánicas se requieren 91 o 92 votos, pero me parece que el problema no hay que reducirlo al número de votos. Si es que alguna norma, si es que alguna ley, una vez que se ha implementado 1 año, 2 años, 4 años, y la realidad nos dice, aquí hay que modificar estos aspectos para profundizar derechos, para profundizar libertades, para corregir aspectos de la ley, ¿sí?, que no tienen que ver ya con su aplicación. Pues hay que tratarlos y hay que discutirlos, hay que tener apertura para escuchar, hay que tener apertura para el diálogo político, y por lo tanto hay que tener apertura para modificar, para reformar lo que haya que modificar y lo que haya que reformar. Eso también plantea un nuevo estilo en el bloque legislativo. El bloque legislativo de país siempre ha tenido espacios de diálogo, de discusión, a veces inclusive con diferencias con el Ejecutivo. Pero estamos hablando que hay que en este momento mirar a la Asamblea en su conjunto. No solo al interior, Carlos, también en el Pleno, Y hemos tenido inclusive votaciones en las que hemos coincidido con la oposición, a pesar de que muchas veces la oposición cuando está en el Pleno, ¿no es cierto?, vota de una manera, casi siempre absteniéndose, votando no, y cuando está en las comisiones respectivas manifiesta su acuerdo. Es decir, estamos de acuerdo en la comisión, vamos al Pleno y votan en contra. Eso nos ha pasado varias veces, pero también nos ha ocurrido que en temas importantes para el país hemos coincidido en votaciones tanto el oficialismo de Alianza País como la oposición. Y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es sano. Hay que transparentar el debate, hay que transparentar, por lo tanto, los acuerdos y las diferencias. Y mientras mayores acuerdos en temas sustantivos para el país se logren, yo creo que eso es positivo, yo creo que eso es bueno, aunque no sea parte de la cultura política dominante en nuestro país. Ahora, hay varios ejes que Lenín Moreno ha puesto sobre la mesa que tendrían que ser tratados, o más que tratados, tendrían que ponerse en la hoja de ruta de forma prioritaria. Por ejemplo, el tema de volver los ojos al campo es un tema que Lenín Moreno le ha dado bastante énfasis. El tema de la erradicación de la pobreza extrema es un tema que para Lenín Moreno ha sido tremendamente importante en su discurso. Y el otro tema es el eje económico. Comencemos con volver los ojos al campo. Yo he pasado varios años y durante este periodo también vinculado, además de seguridad y defensa, al mundo rural. Se han hecho muchas cosas, se han avanzado en temas normativos con la ley de recursos hídricos, la ley de tierra, se han avanzado con entrega de tierra, con inversiones fuertes para riego y para control de inundaciones. Se ha logrado mejorar productividad en varios aspectos, pero evidentemente es necesario tener sistemáticamente una política mucho más fuerte para mejorar las condiciones de producción. Eso implica no solamente precios, implica mercados, implica comercialización, implica sistemas de riego parcelarios, implica una política, por ejemplo, para mecanizar el campo, y eso supone algunos programas como la chatarrización, también en el mundo rural, ¿no? Es decir, y Lenín Moreno ha sido muy enfático, como usted lo dice, Carlos,
para empujar una política pública que ponga mucho énfasis en el desarrollo rural del país, el desarrollo agrario, pero también el desarrollo en educación, en salud, en desnutrición, ¿no? En el combate a la desnutrición. Entonces, yo tengo mucha expectativa de que podamos consolidar ese aspecto, más aún cuando se trata también de aprovechar algunas ventajas como el acuerdo con Europa. Pero allí también está la política social. Nosotros tenemos en el mundo rural el 18% de pobreza extrema en el país, frente al 4% me parece que hay a nivel urbano. Hay una tarea enorme. Si Lenín Moreno se plantea, y con esto voy a lo segundo, se plantea como una meta lograr erradicar la pobreza extrema, eso significa inversiones en educación, en salud, pero sobre todo en producción, en generación de empleo, en mejoramiento de las condiciones de producción en el mundo rural, en agricultura, pero también en servicios, en estímulos para que algunas empresas se sitúen en el mundo rural. Y esto va empatando con temas de vivienda, como se ha planteado, que también es una generación de recursos públicos y privados, es generación de empleo. Y que tiene que ver con la pobreza multidimensional, además. Y que tiene que ver con... Porque hay circunstancias en donde entendamos que mucha gente está en tales condiciones de pobreza que si no hay una intervención sostenida del Estado para resolver temas como la vivienda, ¿sí?, como condiciones de saneamiento básico que disfrutamos en las ciudades, no se va a poder resolver en el país temas como la pobreza extrema. Y no es ese discurso de que, es que los pobres son pobres porque no trabajan. No, son condiciones estructurales que arrastramos durante décadas en el país y que ventajosamente hemos logrado superar enormemente. Hemos logrado en este periodo de 10 años bajar a la mitad los indicadores de pobreza extrema, a la mitad. Pero todavía tenemos 8% a nivel nacional, pero 18% a nivel rural. Sí, estos son parte de los retos que supone no solamente política social, sino que supone también política productiva, supone generación de empleo, supone dinamización de la economía. Miguel Carvajal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Bueno, amigos televidentes, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Hoy en la noche los espero en Pulso Político. Por cierto, tengan esto presente, institucionalidad democrática, tenemos que comenzar a respetar. La institucionalidad democrática establece procesos, establece procedimientos que hay que cumplir. Uno quiere impugnar, tiene el derecho, no es que se le niega el derecho, tiene el derecho de impugnar. Pero para impugnar, porque esto termina siendo un proceso jurídico electoral, tiene que cumplir con ciertos requisitos. No es cuestión, ábrame todas las urnas, es cuestión, ábrame tal urna, tal urna, tal urna, tal urna de la Junta Receptora de Votos número tal ubicada en tal lugar, porque presenta inconsistencias esta acta que consiste en esto. Es decir, tengo que argumentar, como cualquier proceso legal. Si eso no se llegase a cumplir, entonces la autoridad va a desechar el tema. Cuidado, solo estamos sustentándonos en discursos políticos. La ciudadanía debería exigir ese respeto a la institucionalidad en el sentido que se cumplan con todos los procesos, que se cumplan con todos los requisitos. Y por otro lado, es importante que esto se lo realiza para determinar qué es lo que pasó. ¿Hubo manipulación o no hubo manipulación? Porque si se llegase a determinar que los exit poll fueron manipulados y que medios de comunicación se prestaron para esto, entonces hay algo que sí está tipificado, que se llama violentación a la fe pública. Y los ecuatorianos exigimos respeto a la institucionalidad democrática, porque el respeto a la institucionalidad democrática es el respeto a la sociedad ecuatoriana. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.